Tal vez. Solo tal vez. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar que la corporación Disney es responsable, al menos esta vez, de un pueblo fantasma? Disney construyó el resort de la Isla del Tesoro en el puerto de Baker en las Bahamas. Pero no empezó como un pueblo fantasma. Los cruceros de Disney en ese entonces se detenían en el resort para que los pasajeros pudieran descansar en un lugar muy lujoso. Así fue como empezó. Disney ocupó $30 millones para construirlo. Pero después lo abandonaron. Disney culpó a las aguas poco profundas, porque decían que los barcos no estaban seguros para navegar en tan poca profundidad. También se les culpó a los trabajadores, diciendo que como eran de las Bahamas, eran muy flojos para trabajar a un horario regular. Hay un factor natural al por qué terminó este resort. No fue por culpa de la arena, y tampoco fue por la culpa de unos trabajadores flojos. Que ambas son buenas excusas. Realmente yo no creo que esas hayan sido las razones. ¿Quieren saber por qué? Por el Palacio de Mowgli. Cerca de la costa de Ciudad Esmeralda en Carolina del Norte, Disney empezó la construcción del Palacio de Mowgli al final de los años 90. El concepto fue el siguiente. Un tema de jungla con un gran resort en forma de palacio en el centro de la jungla. Si no estás familiarizado con el nombre o el personaje de Mowgli, tal vez deberías de ver la película El libro de la selva. Y si no lo puedes ver por ningún lado, has de saber que fue una película de Disney de las décadas pasadas. Mowgli fue un niño abandonado en la jungla, que fue criado por animales, y simultáneamente, amenazado y perseguido por los mismos. El palacio de Mowgli fue controversial, incluso antes de ser construido. Disney compró un gran terreno para su proyecto, incluso había rumores sobre la compra del mismo. El gobierno local aclamó dominio eminente en los hogares de la gente, que al final, lo único que pudieron hacer fue empacar y venderle las propiedades a Disney. Inmediatamente de que se compró el terreno, una casa fue condenada inmediatamente, sin motivos y sin explicaciones. La tierra tomada por el gobierno, supuestamente para un proyecto de alto financiamiento. Sabiendo todo el mundo que se iba a construir, empezaron a llamarlo la carretera de Mickey Mouse. Después hubo un arte conceptual. Un grupo de personas de Disney convocó a una reunión en la ciudad. Les intentaron de vender la idea de qué tan lucrativo sería este proyecto para todos ellos. Cuando mostraron el arte conceptual de este palacio hindú, rodeado de jungla, repleto de hombres y mujeres con taparrabos y tatuajes tribales, bueno, basta con decir que las cosas se tornaron en una mierda. Estamos hablando de un gran palacio hindú, jungla y taparrabos, no solo en el centro de un área relativamente rica, sino también un tanto xenófoba. Un miembro del público trató de armar un alboroto en el escenario, pero fue rápidamente arrestado después de que rompiera la rodilla a uno de los presentadores. Disney tomó esa comunidad y pasó a romperles las rodillas, literalmente. Las casas fueron arrasadas, la tierra fue aplanada, y no había ninguna maldita cosa que se pudiera hacer al respecto. La televisión local y los periódicos estaban en contra del resort al principio. Pero una fuerte conexión de Disney a los medios locales les permitió comprar tanto televisoras, prensas y radiodifusoras. Así que de todos modos, la Isla del Tesoro en las Bahamas, Disney invirtió millones de dólares y luego los dividió. La misma situación sucedió con el Palacio de Mowgli. La construcción estaba completa. Los visitantes iban a quedarse en el resort. Las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales asociados con la afluencia de perdidos y furiosos turistas. De repente, todo se detuvo. Disney lo cerró y nadie nunca supo qué demonios había que pensar. Pero estaban muy felices al respecto. La pérdida de Disney fue hermosa, hilarante y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían el palacio en primer lugar. Honestamente no le di lugar a otro pensamiento, desde que ese lugar se cerró hace ya una década. Yo vivo a tal vez 4 horas de Ciudad Esmeralda, así que solamente he oído rumores acerca de él y no he experimentado nada al respecto. Luego leí este artículo de alguien que había explorado la Isla del Tesoro y había posteado un blog entero acerca de la mierda tan loca que se había encontrado en ese lugar. Los objetos solo se dejaron atrás. Las cosas fueron destruidas, desfiguradas, probablemente arruinadas por los trabajadores descontentos que habían perdido su empleo.
Los locales estaban todos en ruinas. La gente realmente estaba muy molesta por la isla del tesoro, y sobre todo, por el palacio de Mowgli. Aparte, corrían rumores de que Disney librara su acuario dentro de las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría destruir alguna mercancía después de eso? Bueno, después de haber leído ese blog sobre la isla del tesoro me dejaron pensando. Tal vez después de todos estos años desde que cerraron, sería una buena idea hacer una exploración urbana en el palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia, y probablemente ver si pudiera tomar algo como recuerdo para mi hogar. No voy a decir que perdí mucho tiempo en llegar, porque honestamente, me tomó un año hacer mi artículo desde que llegué a Isla Esmeralda. En el transcurso del año, realicé muchas investigaciones en el resort, o al menos, lo intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney hizo mención a este lugar. Hicieron un trabajo de limpieza bueno, incluso más extraño, sin embargo, no había nadie antes de mí que subiera un blog, un post o incluso una foto. Tampoco los medios locales o prensas decían una palabra, como era de suponerse, no mencionarían nada del error de Disney. No andarían por ahí difamando la vergüenza de Disney, ¿sabes? Recientemente, he aprendido que las grandes corporaciones le pueden pedir a Google, por ejemplo, a remover sus links de búsqueda, básicamente sin ninguna razón. Mirando atrás, es probable que nadie haya hablado del resort, porque hasta incluso, sus palabras, se hicieron inaccesibles. Así que al final, pude encontrar el lugar. Todo lo que tenía era un viejo mapa que había recibido en un correo de los 90s. Era un objeto promocional que se le daba a la gente que había ido recientemente a Disneylandia. No es que lo estuviera buscando o algo por el estilo. Lo encontré entre un montón de libros y cómics que eran de mi infancia. Yo solo recordaba meses de mi investigación, incluso me tomó semanas localizar en donde lo tenían guardado mis padres. Pero al final lo encontré. Los lugareños no eran de ayuda, ya que la mayoría se habían mudado a la playa en años recientes, o los viejos residentes me ponían malas caras o decían que marchase al segundo que les decía. ¿Dónde puedo encontrar el palacio de Mowgli? El viaje me llevó a un corredor muy largo. Las plantas tropicales corrían rampantes y se mezclaban entre las especies nativas y la flora que había. Al llegar, me estacioné cerca de las puertas del lugar. Las puertas eran enormes, monótonas puertas de madera con grandes bisagras que partían la puerta a la mitad y podías observar secuoyas gigantes. La puerta en sí había sido agujerada por algunos animales y por pequeños insectos como las termitas. Colgando en un pedazo de metal, aparecía algo escrito, pintado con aerosol y en grandes letras en negro que decía: abandonado por Disney. Claramente el trabajo de esto tuvo que ser algún lugareño o un empleado que hizo una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente para que pudiera pasar, pero no sin hacer algo de esfuerzo. Tomé mi cámara digital y el mapa, y me aventuré en el resort. Apenas al entrar, me percaté de lo grandes que eran los árboles. Una palmera ya tenía varios cocos tirados en el suelo, junto con él, un árbol de plátanos con grandes y podridas frutas. Había un pequeño choque entre orden y caos, así como habían hermosas flores mezcladas con frutas podridas y árboles viejos y secos, había hongos negros mezclados con hermosas plantas. Toda la estructura de fuera estaba rota, madera podrida y varios pedazos mordisqueados de quién sabe lo que fuera eso. Lo que era una cabina de información o un puesto de comida, eran simplemente una pila de escombros que fueran destruidos por vándalos, o la naturaleza en sí misma. La cosa más interesante que estaba entre los escombros, fue una estatua del oso Balú, el amigable oso del libro de la selva, que aparecía en el patio, enfrente del edificio principal. Estaba congelado en una ola jovial que nadie tendría, mirando a la nada, con una amarillenta y deteriorada sonrisa por la mierda de pájaro que le cubría, mientras su piel estaba llena de vainas y hongos. Me aproximé al edificio principal. El palacio. Lo que encontré fue que el edificio estaba repleto de grafitis, donde la pintura original no parecía tener rastros de la misma. Las puertas de enfrente no se abrían, les habían quitado y robado las bisagras. Arriba de las puertas frontales, o de lo que alguna vez fueron a ser, otra vez se encontraba pintado, abandonado por Disney. Desearía poder decirte todo lo maravilloso que encontré en el palacio.
Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos, pero no. El interior del edificio era muy rígido, que podría decirse que la gente robó las paredes. Todo era muy grande para ser robado, contadores, escritorios, árboles falsos gigantes, todos estaban descansando en medio de este vacío y frío cuarto, que amplificaba mis pasos como si estuviera disparando un arma. Chequé el minimapa del lugar, y me dirigí a todas las locaciones que se me pudieran ser interesantes. La cocina, como ya te imaginarás, un área de preparación de alimentos industrial, con todos los electrodomésticos dañados, y sin gastos a pagar. Cada superficie de vidrio estaba rota, y toda puerta, tumbada en el suelo. Es como si toda superficie de metal fuera pateada y abollada. Todo el lugar apestaba a orines y a humedad de hace ya mucho tiempo. Había un gran refrigerador, que tuvo de espacio entre filas y filas de estanterías vacías. Garfios colgaban del techo, probablemente los ocupaban para colgar carne. Me quedé paralizado un momento, porque noté que se empezaban a mover. Cada garfio se movía en dirección opuesta, pero sus movimientos eran lentos y pequeños que era casi imposible verlos. Pensé que los garfios se habían movido por culpa de mis pisadas, así que detuve uno de golpe, y lentamente me fui retirando. No tardó ni unos segundos, en lo que se empezó a mover una vez más. Los baños están en el mismo estado que el resto del lugar. Así como el resort de la Isla del Tesoro, alguien había destruido metódicamente cada inodoro de porcelana con un coco y otros implementos. Había alrededor de 1 pulgada de rancia y apestosa agua estancada en el piso del baño, así que no estuve mucho tiempo. Lo que es raro de este es que los inodoros y los lavabos, incluyendo la de los baños de mujeres, goteaban y goteaban, como si los hubieran dejado correr libremente por un tiempo. Un muy largo tiempo. Hay un montón de lugares en el resort, pero naturalmente no tuve tiempo de mirarlos todos. Los pocos que pude ver eran pequeños cuartos destruidos, y no esperaba encontrarme algo ahí tampoco. Pensé que habría una radio o una televisión en un cuarto, ya que escuché una pequeña conversación a lo lejos. Se escuchaba como si fuera un susurro, probablemente mi propia respiración retumbando en el silencio, o en otro caso, el sonido de agua corriendo por los techos, como si estuviera jugando con mi mente, pero no se alcanzaban a distinguir las voces. Lo sé, suena ridículo. Pero solo estoy contando mi experiencia. Pensé que en ese cuarto estaba ocurriendo algo, o todavía peor, uno de los vagabundos me había visto e iba a ir a apuñalarme. Fui a las puertas frontales del palacio de nuevo, noté que no había encontrado nada y que solo fue una pérdida de tiempo total. Mientras miraba fuera de la puerta, observé algo interesante en el patio que aparentemente no me había percatado de él. Algo que me diera una oportunidad para mostrar todos los problemas, aunque fuera una simple foto. Había una estatua muy realista de una pitón, tal vez unos 2,5 metros de largo, enrollada en sí misma y tomando el sol en un pedestal, exactamente en el centro del área. Era poco tiempo antes de que el sol se empezara a ocultar, así que la luz cayó en el objeto perfectamente para realizar una fotografía. Me aproximé a la pitón y le tomé una fotografía. Entonces me puse de puntillas y le tomé otra. Me acerqué lentamente de nuevo para obtener un detalle de su cara, lentamente, y por casualidad, la pitón levantó su cabeza, me miró directamente a los ojos, se giró, se bajó lentamente del pedestal, y se perdió entre el pasto y los árboles que habían en el lugar. Disney había liberado a todos sus animales exóticos por todo el lugar. Incluso en mi mapa había un lugar llamado, la Casa de los Reptiles. Debí de haberlo sabido, había leído de tiburones en la isla, y debí de haber sabido que ellos habían hecho esto. Estaba estupefacto, simplemente estupefacto. Mi boca debió de haber estado mucho tiempo abierta, antes de que mi cuerpo regresara a la tierra y la cerrara de golpe. Parpadeé un par de ocasiones y retrocedí de donde había estado la serpiente. Respiré profundamente unas veces y me dirigí de regreso al palacio. Busqué un lugar en donde poder sentarme, ya que mis piernas se sentían como gelatinas en este punto. Pero como había de suponerse, no había lugar para sentarme. Si es que no quería clavarme los vidrios rotos, sentarme en un escritorio que no se veía seguro, o sentarme en el suelo y ser mordido por algún insecto o animal que rondaba.
Había visto unas escaleras cerca del lobby del palacio y decidí ir a sentarme hasta que me sintiera un poco mejor. Las escaleras estaban lo suficientemente lejos del frente del edificio para estar relativamente limpias, a salvo de la acumulación de polvo. Jalé un trozo de metal del muro, de nuevo, tenía pintado abandonado por Disney, lema del que ya me había acostumbrado. Puse el metal en uno de los escalones y me senté en algo más o menos limpio. La escalera iba en dirección hacia abajo, debajo del nivel del suelo. Usando mi cámara con flash como una linterna improvisada, pude ver que la escalera terminaba en una gran puerta de metal con un candado. Una puerta con señal, una señal real decía, solo mascotas. Gracias. Esto me perturbó los nervios un poco por un momento, por dos simples razones. 1. El área de mascotas definitivamente tenía algo interesante que explorar. 2. El candado todavía seguía en su lugar. Nadie había bajado aquí, ni los vándalos, ni los vagabundos, nadie. Este fue uno de los lugares que realmente pude explorar y además encontrar algo interesante para fotografiar o robarme. Llegué a la conclusión de que estaba bien llevarme algo que yo quisiera, simplemente porque estaba abandonado. No me tomó mucho romper el candado. Bueno, permíteme corregirlo. No me tomó mucho tirar la puerta de metal en el que el candado estaba sujeto. El tiempo y la decadencia habían hecho la mayoría del trabajo por mí, y así fue posible de sacar la puerta de metal de sus bisagras. Al parecer, nadie tenía ganas de abrirla o se tomaría el tiempo de moverla para ver qué había dentro. El área de solo mascotas empezaba a verse muy diferente al resto del edificio. Cada segundo que pasaba, me parecía ver el cuarto brilloso, aunque fuera que la luz se desvaneciera. Incluso, nada había sido robado o destruido, pero el paso de los años definitivamente hicieron su daño. Las mesas tenían pequeñas notas y plumas, incluso había pequeños relojes y un reloj clavado en la pared, con todo y sus manecillas. Las sillas estaban algo dañadas y había un pequeño y viejo cuarto, es una televisión llena de estática y una gran cantidad de comidas y bebidas en uno de los contadores. Parecía una escena de una película de un post-apocalipsis, cuando todo es dejado atrás en algún búnker. Mientras caminaba en el laberinto del sótano, los pasillos del cuarto de solo mascotas, me daban señales de que más y más iba a encontrar algo interesante. Mientras caminaba más profundo, los escritorios y las mesas estaban tirados en el suelo, los papeles estaban rasgados y casi derretidos por el suelo húmedo, y había una larga alfombra de moho que estaba lentamente consumiendo el piso por la humedad. Todo parecía una especie de pantano. La madera se desintegró en papilla en un rincón del cuarto, la ropa colgaba de ganchos que, al simple roce del cuerpo, goteaban agua un tanto turbia. Una de las cosas que me molestaba era la luz, que se volvía más escasa y más tenue conforme iba más adentro del cuarto. Eventualmente, llegué a un cuarto con una cinta amarilla y negra, con las palabras personaje número 1, con una etiqueta por encima. La puerta no abrió a la primera, así que imaginé que probablemente, ahí era donde se guardaban los disfraces, y definitivamente, quería una fotografía de ese completo desastre. Intenté lo más que pude, cualquier ángulo o truco lo intenté, pero la puerta jamás abrió. Así fue hasta que me rendí y seguí caminando. Eso fue hasta que se escuchó el sonido chirriante de una puerta que se abría lentamente. Dentro del cuarto, era oscuro, muy oscuro. Usé el flash de la cámara para buscar si había un interruptor en la pared, pero no había nada. Mientras realizaba mi búsqueda, fui sacudido por una sensación de felicidad por el sonido de la electricidad. Filas de luces empezaron a cobrar vida, parpadeando y iluminando el cuarto como si no hubiera pasado nada. Me tomó un segundo para que mis ojos volvieran a la normalidad, parecía que todo estaba muy brillante y podría realizar mi búsqueda de una manera muy fácil, eso fue hasta que los focos explotaron. El cuarto era exactamente como me lo imaginé. Varios disfraces de personajes de Disney estaban colgados en los muros, felizmente junto con ellos, habían cadáveres de disfraces colgados como si los sujetaran ganchos invisibles. Había una gran cantidad de taparrabos y prendas de nativo colgadas en la parte de atrás del cuarto. Lo que me pareció extraño y a lo que quería tomarle una buena fotografía, fue un Mickey Mouse tirado en el centro del cuarto. Al contrario que los otros disfraces, estaba boca arriba en el centro del suelo, como si hubiera sido víctima de un asesinato.
La piel del disfraz estaba podrida y derramando una especie de líquido amarillo. Lo que fue todavía más extraño fue el color del disfraz. Era como una foto negativa del actual Mickey Mouse. Negro donde debería ser blanco y blanco donde debería ser negro. Y sus pantalones color rojo eran un azul claro. La vista era tan buena que no me cansé de sacarle fotografías al disfraz. Tomé una foto de los disfraces colgando en los muros. Ángulos ascendentes, ángulos descendientes, fotografías de lado para ver la línea de congeladas y pútridas caras de los disfraces. Algunos personajes carecían de un ojo. Entonces me preparé para tomar una foto de todas las cabezas de los personajes en el pegajoso y mugriento piso. Alcancé la cabeza del disfraz del pato Donald y la removí con cuidado, tratando de que no se cayera en mis manos. Mientras miraba la cara de la cabeza del disfraz, un sonido muy estrepitoso hizo que brincara del susto. Miré a mis pies, y en medio de los zapatos había un cráneo humano. Debió de haberse caído de la cabeza de la mascota y haberse roto en 1000 pedazos. Solo la cara vacía y la mandíbula permanecían en él, mirándome a la cara. Tiré la cabeza del pato inmediatamente, como has de esperar, corrí así a la puerta. Mientras yo estaba en la puerta, no dejaba de mirar el cráneo tirado en el suelo. Tenía que tomar una foto, realmente tenía que tomarla, por 1.000.000 de razones. Puede parecer una estupidez, pero no lo pensé tanto. Necesitaba pruebas de qué fue lo que realmente pasó aquí, especialmente si Disney iba a dejar todo esto así como si nada. No tenía duda en mi mente, desde el principio, incluso si fue por una horrible negligencia, Disney estaba detrás de todo esto. Así fue cuando el Mickey, ese foto negativo opuesto de Mickey, empezó a levantarse. Primero se sentó, luego empezó a levantarse, ese disfraz de Mickey, o cualquiera que estuviera dentro, se quedó parado en el centro del cuarto, con su cara falsa mientras yo decía no en incontables ocasiones. Con manos temblorosas, con un latido de corazón muy violento, y las piernas, de nuevo, que parecían de gelatina, fui capaz de levantar la cámara y apuntarla a esa cosa, mirándome fijamente. En la cámara digital solo aparecían píxeles muertos con la forma del disfraz. Era una perfecta silueta de Mickey Mouse. Mientras la cámara se movía de mis manos temblorosas, los píxeles muertos se movían, haciendo que la silueta de Mickey desapareciera. Después la cámara murió. Se tornó blanca y se rompió. Alcé mi mirada una vez más al disfraz de Mickey Mouse. De repente me dijo, ¡Hey! Con una macabra, perturbante y perfectamente ejecutada voz de Mickey Mouse. ¿Quieres ver mi cabeza salir? Empezó a jalar su propia cabeza, usando su torpe y aguantada mano alrededor de su cuello con garras. Con movimientos similares a los de un hombre, tratando de liberarse de la mandíbula de un tiburón. Y al final, realmente lo logró. Era sangre, mucha sangre. Apestosa, chorreante, sangre amarilla. Me giré mientras oía un repugnante desgarro de ropa y carnes. A mí solo me importaba salir de aquí. Arriba de la puerta del cuarto, se podía ver el mensaje final, grabado en metal con huesos y uñas. Abandonado por Dios. Nunca obtuve las fotos de mi cámara. Nunca escribí un blog acerca de eso. Después de que corrí de ese lugar, mi cordura jamás volvió a ser la misma. Ahora supe por qué Disney no quería hablar de este lugar. No querían que nadie como yo pudiera entrar. No querían que una cosa como esa pudiera salir.